Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues mira, en el día de hoy Santiago tiene a bien patrocinar esta reacción. Es una banda nueva en la oficina, como solemos decir. Y bueno, en esta ocasión lo que te puedo comentar es lo siguiente. Es un grupo, se llama, no sé si llamarlo Cudbium. Y O la, Quadrium. sí, sí. Y la canción se llama Nastrand. Entonces, vamos a hablar un poquito más de estos grupos, ¿vale? Porque, bueno, me parece cuanto menos curioso. Bueno, dice lo siguiente, ¿vale? Dice esta banda se forma con Steve DiGiorgio y Jerome Paul Fesseling, creo que se pronuncia así. Ambos son bajistas y con Eve en la guitarra. Bien. Y Yuma Van. Estos nombres son Yuma Van Ekelen, ¿vale? De acuerdo. El guitarrista estaba en Myth of Aikaze y el batería en Ors Oceans. Vale. De acuerdo. Dice que tanto Steve como Jeroen o Jeroen han estado en multitud de bandas, incluyendo The Shadows, Control Denied, Soen Obscura, Pestilence. Y ojo el dato, ambos tocan bajos fretless. ¿Sabes lo que son? Mm, eh, Sin trastes, vale. ¿vale? Limpito de polvo y paja. Eso es. Eso tiene una sonoridad especial porque es como sonaría pues un contrabajo, ¿vale? Pero tiene la complicación de que si no tocas exactamente en el sitio correcto, suena desafinado. Ujú. Así que es para muy cafeteros, ¿vale? Para gente que ya lleva mucho tiempo en esto y que no tiene problemas de digitación, de apertura de mano y que controla muchísimo el mástil, porque si no, pues va a meter la pata. Bueno, yo añadiría que Steve DiGiorgio ha tocado en Testament. ¿Te suena, no? El grupo. Sí, sí. Bien, bien, bien. Míticos. Míticos, 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 efectivamente. Bueno, me parece curioso, ¿no? Una banda con dos bajistas, o yo diría más bien que sería un proyecto musical, ¿no? Porque no sabría decirlo. Bueno, ahora lo veremos, a ver qué tal funciona. Y bueno, de la canción de Nastron, pues básicamente dice que, ¿cómo te diría yo? Que es como introducirnos en una atmósfera en la que vamos a ver virtuosismo a tutiplén con los bajos. Dice que usan bajos de múltiples cuerdas, entonces yo entiendo que van a ser bajos en plan tochos, es decir, por lo menos habrá un bajo de 6 cuerdas o algo así. O de 7 o de 8. Alguno, por lo menos uno de los dos va a llevar un bajo que tiene que ser de proporciones XL, ¿vale? Como el de Asterix. Claro, efectivamente. Entonces dice que en este tema van a ir como añadiendo capas y capas y capas y va a ser ahí pues una maraña de líneas melódicas entrecruzadas. Esto Vamos, apunta. que en vez de Quadrium tenían que haberse llamado los cebollas. Por las capas. Sabes que Santiago se habrá caído de la silla ahora mismo, ¿vale? Al escuchar eso dirá, pero qué, Claro, he dicho capas y capas y capas, pues los pero, cebollas. nada, resumiendo, aquí va a haber virtuosismo técnico, ¿vale? Venga, va. Y nada, vamos a ver yo creo que bueno, pues habrá mucha atmósfera, mucho progresivo, habrá, no sé si algo de jazz, no sé, yo creo que van a meter un montón de historias distintas, entrecruzadas, y bueno, vamos a ver. Venga, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones, y vamos allá con, no sé cómo llamar esto, Quadium, Quadrium. Quadvium.
Bueno, aprovecho aquí que me van a dejar poder pararlo. Bueno, hemos visto que es un bajo de 7 cuerdas y otro de 5. De 5, sí. Bueno, como has visto, cuando hacen, es decir, cuando arrastran, digamos, la nota a través del mástil, al no haber trastes, suena muy diferente, ¿vale? Suena, como te decía, lo más parecido a un contrabajo que puedes hacerlo, ¿no? En cuanto a sonoridad. Mm, Antiguamente, pues el que quería tener un bajo fretless, pues compraba un bajo normal y le quitaba los trastes en plan bruto, ¿vale? Y hoy en día ya se fabrican los bajos sin trastes. Eso sí tiene, en lo que es en la parte superior del diapasón, sigue teniendo los puntitos marcados para que tengas más o menos la referencia de por dónde vas, ¿vale? Ujú. Ese tipo de ayuda sí la reciben. Hay algunos en el que en el diapasón conservan los puntos, los inlays, para saber traste 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, que ya hay fabricantes, incluso especialistas en hacer este tipo de bajos. Pero lo dicho, ya de por sí el que tú no, como un principiante o ni siquiera un nivel intermedio se puede meter en un jaleo de intentar tocar un fretless porque no le va a sonar bien. No le va a sonar bien. Directamente, ¿vale? Olvidaos, mala idea. Así que, Sí, estos dos no creo que sean de esos. Esos llevan ya un no, tiempo tocando. evidentemente, evidentemente. No, tocan genial, tocan genial. La verdad es que se complementan mucho. Y la ventaja que tiene el bajo de 7 cuerdas en este caso es que el de 5 se puede dedicar a tocar más por la frecuencia grave y el otro al tener cuerdas más agudas, ¿vale? Pues puede hacer más punteo, más solo, ¿vale? Como si fuera Ya, ya. la guitarra. Así que nada, Ujú. venga, vamos escuchando más.
Bueno, eh, Madre mía. nos queda claro que virtuosos son un rato. El bajo de 5 cuerdas es un Ibanez. El otro todavía no me queda claro qué marca de bajo es. Em, bueno, ¿qué te está pareciendo? Porque, a ver, el- ¿sabes? Por un momento he pensado, bueno, a ver, a nivel coreografía no se han complicado, ¿vale? Un ratito enfrente, un ratito dándonos la espalda y Sí, así, sí, 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 eso. Vuelta, no. vuelta y vuelta como a la parrilla, ¿no? Eh, y tanta oscuridad, yo no sé si han dicho, mira, no somos muy agraciados, mejor, tú sabes que como los efectos digitales, ¿no? Cuanto más oscuridad, menos detalles y menos Efectivamente, imperfecciones se ven. yo sería como ellos. No, ahora quitando la coña, me gustan mucho los planos de dónde colocan la cámara cerquita del diapasón, que ves perfectamente lo que están tocando, pero perfectamente. Y se valora más porque tienen una técnica exquisita. A la hora de tocar, todo súper limpio. em, Suena increíble. Es decir, los dos. Suena contundente, no lo siguiente. Sí, sí, además, bueno, aparte de contundente del sonido, ellos que tienen como pinta de vikingo, pues más contundente suena. Es impresionante, ¿eh? Fíjate tú al tipo más grande que lo ves desde atrás y parece que está tocando una guitarra porque en sus manos un bajo queda hasta pequeñito. Es impresionante. Bueno, pero suena muy bien. Todo gira al progresivo, ¿verdad? Todo es rock progresivo. Sí, Tanto hay muchas vueltas de tuerca y se van combinando, incluso hemos visto haciendo bajos dobles, ¿no? Que creo que es la primera vez que vemos un bajo doble, ¿no? también Unas guitarras dobles. es un poco escaso ver dos bajos en la misma banda, así que Desde luego, es decir, ¿alguna vez ha habido algún evento, ¿no? En el que de pronto sí, claro. juntan varios ¿No? bajistas, pero no una banda que tenga dos Sí, bajistas? está los de los Avengers de esto, que eran también dos bajos y tres pianistas y Ah, bueno, sí, eso los es. Avengers del jazz, estos que Sí, sí. estuvimos viendo, y eran dos baterías, creo también. Bueno, no, pero eso era que era una banda enfrente de la otra. No, es verdad, es verdad. Los Avengers eran las cuatro saxofonistas. Eso sí, que había que dos saxofones eran iguales y otros dos eran de Sí, diferente sí. tonalidad. Vale, muy bien. Vale, perdón, perdón. Has corregido a tiempo. Que mi mente divaga. Después de llegar los comentarios, ¿no? Bueno, pues muy bien. A nivel técnico, pues me gusta mucho porque varían y le sacan mucho partido a... Es decir, ya que tienes un bajo de 7 cuerdas o un bajo de 5, hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, tienes que moverte y trasladar todo lo que podría sonar en bajos de 4 cuerdas, moverte por todo el mástil, ¿vale? Es decir, no aprovechar simplemente que tengo más notas, no, es decir, tienes que, eso te obliga a hacer posiciones distintas, moverte diferente por el mástil, debería de ser más cómodo en cuanto a, te tienes que mover menos sitio porque tienes más rango de notas con las que jugar, ¿no? Pero ellos lo Sí, hacen. claro. Sí, sí, está muy bien.
después de habernos tenido obnubilados con este tema, pues nos dejan relajarnos con el sonido del mar. Está bien. Por cierto, ese solo último de bajo con un sentimiento y una delicadeza extremos. Sí, 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 sí. Hasta, oh, vamos, han estado los dos inconmensurables. Eso es. Que, claro, no sé si habrá, yo es que digo, las preguntas que se podrá hacer la gente, con un bajo con tantas cuerdas, dirá, a ver, los dedos son los que son y tienen una longitud determinada, y a más cuerda, a mí no me llega ya el cómo puede hacerlo, ¿no? Y, y la única manera que se me ocurre explicarlo es lo siguiente, a ver, eh, tú cuando pones, a ver, voy a coger el bajo porque si no, a ver si lo puedo explicar moviendo esto un poquito. Vale. Mira, entonces, la gente suele apoyar el dedo o en la cuerda más grave o en la pastilla, ¿no? ¿Qué pasa? Que conforme aumentan el rango de cuerdas, dices tú, ya los dedos no me alcanzan. Entonces, la técnica que se ve en el vídeo es que él va rotando la mano para alcanzar las cuerdas de abajo. ¿Entiendes? Sí, ya, ya. Tocas normalmente así y si mueve, sí tiene más rango o incluso se mueve a una de abajo o la de aquí y ya va alcanzando. Esa Sí, sería la bueno, manera. Claro, y después a la hora de moverte, pues tienes ya mayor dificultad. Bueno, no dificultad, porque realmente ya es moverse, pero vamos, es rotar la muñeca y rotar la de aquí. ¿Vale? Es decir, ya, básicamente, ya. este es de 5 y no tengo yo, si me apoyo el dedo de la pastilla, no tengo problemas en llegar a la última cuerda, pero claro, 7 son dos más, entonces ya Ya es más, llegas por los es pelos. más complicado o te apoyas ya en la cuerda más grave normalmente, ¿vale? Después hay muchos puristas que para que no le vibren las cuerdas, si está tocando en estas, se apoya aquí, si toca en la de abajo, se apoya aquí o aquí o aquí, es decir, para ir muteando las cuerdas de arriba, pero eso ya, Ya. a mí me parece un locurón, em, o yo soy más nivel normalito y yo apoyo aquí el dedo gordo en la pastilla y ya los dedos que se vayan moviendo, ¿vale? Y si suena, No, que suene. trato de que no suene, pero. O muteo, pero con la mano Ya, izquierda, ¿sabes? ya, vale, vale. Telita. Es decir, pero esta gente es otro rollo, Claro, otro. son profesionales, hombre. Pros, 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 pros. Profesionales, ¿eh? Como Profesionales. se dice aquí en algún lado. Aparte de que, bueno, con 5 cuerdas no se nota tanto lo que es el ancho también del diapasón, pero con unos de 7 cuerdas, Claro, es que siete tela, ¿eh? Es que aunque hagas así, pero tienes claro, que estar forzando ahí. Como no tengas dedos, como por ejemplo el que dijimos ayer de la Cami, que sí, tenía los dedos muy largos. claro. También en un bajo de 5 cuerdas, por ejemplo, las cuerdas, la distancia entre cuerdas es menor que en uno de 4, están como más separadas. Entonces no hace falta hacer Ya, tan ya, ancho ya. el diapasón de ancho. Entonces, Además que lo gracioso que el de siete cuerdas lo llevaba el más bajito. sí, 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 tiene gracia, tiene gracia. Entonces, no sé Que si, dice, o sea, el más bajito no lleva sé, no sé si aplicamos esto, pero en bajo, ¿no? Así que bueno, veremos. Aceptamos opiniones, ¿vale? No, pero a la hora de tocar realmente todo es muy cómodo. El peso sí es otro problema, ¿vale? Porque un bajo normal de 4 cuerdas puede pesar entre 3,5 kilos y 4 kilos, ¿vale? Ya a partir de 4 kilos, uno de 5 cuerdas y uno de 7 cuerdas, pues se puede mover en 6 kilos y pico por ahí. Entonces ya el peso es considerable, ¿vale? Entonces tienes que tener también.
una buena... Sí, bueno, pero los dos estaban hermosos. Sí, pero me refiero, tú estás 2 horas tocando, Sí, bueno, claro, si estás 2 horas de pie encima y claro, en un parado con concierto 6 kilos, tela, ¿eh? correcto, correcto, correcto. Entonces, delita. Luego te Amigo, tienes que estirar ahí, como los gatos. bueno amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos. Una es haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis reacciones extras. Hace poquito hemos puesto como el vídeo que habéis visto de la Cami de guitarristas, pero de baterías. Los baterías que han pasado por... Sí, Que se me pusieron las orejas así. así tiesas. Los baterías que han pasado por la Cami. Más cosas. El Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas que, dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, nuestro amigo pues nos ha elegido este tema que a mí me ha encantado personalmente, ¿no? Porque yo no sé si lo hacen hasta a propósito, porque Santiago sabe que me gustan los bajos y dice, bueno, pues Yo creo que sí. ahí tiene Lo ración. raro es que no ha dicho, Mm. ¿te va a gustar? ¿Le va a gustar a Ángel? Sí, Porque cuando es de baterías o algo, dice, esta es de espalda David. cuando es de batería o de guturales, son tuyas. Así que nada, más cosas. Me quedo sin voz. Poco a poco me estoy recuperando del resfriado, pero poco a poco. Más cosas. Los enlaces para hacerte tanto miembro del canal como Patreon están abajo, en la información de la reacción. Bien. Y después, si veis una publicidad y salta, es decir, una publicidad que salta de una reacción, pues si la podéis ver, nos ayuda mucho. Bien, más cositas. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal os invitan o a suscribiros o a uniros. Así que muchas gracias. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.